Hola alma joven, bienvenida al canal. Terror narrado. Si tienes miedo a las historias de miedo, este canal no es para ti. Te sugiero que dejes este video, pero si no tienes miedo, escucha estas historias macabras, entonces te sugiero que te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas historias. No olvides dejar tu me gusta y comentar, ya que esto ayuda a nuestro canal. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, lanzando rayos dorados sobre la granja de Eusebio, un lugar que exhalaba la simplicidad y la prosperidad de una vida dedicada a la crianza de cerdos. Los gruñidos de los animales se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una sinfonía matutina que llenaba el aire fresco. Eusebio, un hombre robusto de cabellos canosos que contaban historias de trabajo arduo, estaba concentrado en alimentar a los cerdos, mientras su esposa, Catarina, cuidaba de las pequeñas plantaciones en la parte trasera. Ella era una mujer de belleza serena, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. «Eusebio, ven aquí, mira cómo están creciendo los cerditos», llamó Catarina, sus ojos brillando de orgullo. Eusebio se acercó, colocando una mano firme en su hombro. «Están sanos, Catarina». «El trabajo duro vale la pena», respondió él, su voz grave llena de amor. Los dos compartían un entendimiento profundo, un amor que parecía florecer cada día. Pero en las sombras de la felicidad comenzaba a formarse una nube oscura. Catarina, que siempre había sido fuerte y llena de vida, comenzó a mostrar signos de debilidad. Un resfriado leve se transformó en algo más grave y Eusebio, preocupado, decidió llevarla a los médicos de la ciudad. Las semanas se alargaron y la esperanza de recuperación se fue desvaneciendo. Eusebio, sentado al borde de la cama, sostenía la mano de Catarina sintiendo su temperatura fría. «Vas a estar bien, mi amor. Los médicos están haciendo todo lo posible», le decía, intentando transmitir valor, aunque su corazón estaba lleno de temor. «Eusebio, yo siento que el tiempo se me está agotando», susurró ella, lágrimas deslizándose por su rostro pálido. «No digas eso. Eres fuerte. Superaremos esto juntos», respondió él, su voz temblando. Pero al amanecer de un día sombrío, Catarina partió, dejando a Eusebio devastado, un hombre quebrado por el dolor de la pérdida. El tiempo pasó, y el dolor por la ausencia de Catarina aún estaba fresco en la memoria de Eusebio. Intentaba cuidar de la granja, pero la tristeza lo envolvía como una sombra. Pronto, en busca de consuelo y compañía, se volvió a casar, esta vez con Elisab, una joven viuda que llegó a la granja con un semblante de esperanza y una sonrisa enigmática. Mientras tanto, Bernardo, ahora un joven de 19 años, observaba la nueva dinámica familiar con un cúmulo de desconfianza y tristeza. Se preparaba para asumir los negocios de la familia, pero su corazón aún pertenecía a Clementina, la bella joven de la granja vecina. «Parece que no estás feliz con la presencia de Elisabe», comentó un amigo de Bernardo en una tarde soleada, mientras los dos caminaban por los campos. «No es eso, solo siento que las cosas han cambiado, y no sé si eso es bueno», respondió Bernardo, mirando hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con la tierra. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero la esperanza de un futuro al lado de Clementina aún ardía en su pecho. Elisabe caminaba por la casa, sus pensamientos turbios como las sombras que danzaban en las paredes. A cada paso, un deseo prohibido la consumía, un deseo que se había convertido en una obsesión. Bernardo, el hijastro a quien debía proteger, se había convertido en el objeto de sus fantasías sombrías. Lo observaba desde la distancia, con sus ojos azules profundos, y no podía evitar el calor que subía por su cuerpo al imaginar lo que podría ser si él estuviera a su lado, no como un hijo, sino como un amante. «Necesito deshacerme de él»,
murmuró para sí misma, mientras los planes se formaban en su mente como un veneno que lentamente se infiltraba en su ser. En la biblioteca, donde los libros antiguos guardaban secretos e historias de amor y traición, Elizabeth decidió que era hora de actuar. Bernardo estaba allí, concentrado en un libro, ajeno a la tormenta que se aproximaba. Ella se acercó, su corazón latiendo aceleradamente. «Bernardo», comenzó, su voz dulce como la miel. «Eres tan inteligente. ¿Alguna vez has pensado en cómo la vida podría ser más interesante?» Él levantó la vista, la confusión clara en su rostro. «Interesante. ¿Qué quieres decir?», preguntó, la desconfianza naciendo en su mirada. Elizabeth sonrió, acercándose más. «Podemos tener algo especial, tú y yo. Tu padre no necesita saberlo. Podría enseñarte muchas cosas sobre el amor». «No, Elizabeth, eso no está bien», respondió Bernardo, con voz firme, pero con un temblor de confusión. «Se lo diré a papá, eso es incorrecto». Se levantó, la determinación en sus rasgos, y salió de la biblioteca, dejando a Elizabeth sola, el deseo transformado en desesperación. Desesperada, Elizabeth decidió que no podía permitir que nada se interpusiera entre ella y su deseo. En la calma de la noche, se aventuró hasta un antiguo baúl que guardaba reliquias de su abuela, una mujer conocida por sus prácticas de brujería. Entre los objetos polvorientos, encontró un libro de conjuros, sus páginas amarillentas revelando encantamientos y rituales oscuros. «Necesito esto», susurró mientras sus dedos deslizaban sobre las palabras. La idea de eliminar a Bernardo se solidificó en su corazón y la maldición que se avecinaba comenzaba a tomar forma. Con el libro en mano, se preparó para lo que estaba por venir, la línea entre amor y odio desdibujándose en un abismo sombrío. La noche envolvía la granja en un manto de oscuridad y misterio. El susurro de las hojas parecía murmurar secretos antiguos, mientras Elizabeth se movía furtivamente por el bosque, el corazón palpitando en un ritmo frenético. Llevaba un cerdo de la granja bajo el brazo, el animal debatiéndose, ajeno al destino que le esperaba. El espacio estaba iluminado solo por la luna, que proyectaba sombras danzantes sobre los árboles retorcidos, como si estuvieran observando el ritual profano que se desarrollaba. «Que los espíritus me ayuden», murmuró Elizabeth, colocando el cerdo sobre una piedra. Un altar improvisado, con manos temblorosas, abrió el libro de brujería. Sus páginas amarillentas y desgastadas parecían pulsar con una energía propia. «Sea lo que sea, que se convierta en un animal, un ser que no pueda volver a amenazarme». Las palabras escapaban de sus labios en un susurro, una mezcla de miedo y determinación. Mientras tanto, dentro de la casa, Bernardo, ajeno a lo que se avecinaba, se preparaba para dormir. El sonido del ritual resonaba a lo lejos, pero no podía distinguir si eran gritos o cantos. De vuelta en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. Elizabeth concluyó el encantamiento, y una ola de energía envolvió al cerdo, que se retorció y gruñó. Ella observaba con los ojos abiertos de par en par, pero lo que sucedió a continuación no era lo que esperaba. Una luz deslumbrante la rodeó, y en medio de la confusión, Bernardo apareció, atraído por los gritos de Elizabeth. «¿Estás loca, Elizabeth? ¿Qué estás haciendo?», exclamó, los ojos abiertos de horror al ver lo que su madrastra estaba haciendo. El hechizo, en lugar de transformar al cerdo, parecía haberse vuelto en su contra. Sintió un dolor punzante y en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo comenzó a cambiar. Elizabeth, horrorizada, gritó: «¡No! ¡No era para ser así!». Pero la transformación era innegable. Bernardo, ahora una criatura híbrida, luchaba contra la nueva realidad que se imponía sobre él. Sus manos se habían convertido en patas y su grito de desesperación se mezclaba con el gruñido del cerdo.
¿En qué me has convertido?, gritó Bernardo, su voz distorsionada, mientras la confusión y el miedo lo invadían al intentar procesar su nueva forma. Miró a Elizabeth, sus ojos llenos de traición y dolor. La expresión de Elizabeth fluctuaba entre el terror y la realización de lo que había hecho. Bernardo no quería, tenía que hacer algo. ¿No entiendes? En ese momento, Eusebio llegó a casa, escuchando los gritos de Elizabeth. Al ver la escena ante él, su instinto paternal se agachó, pero pronto se transformó en un ímpetu de protección. Con el arma en mano, disparó, sin saber que la criatura frente a él era su propio hijo. Bernardo, ahora un ser de dos naturalezas, huyó hacia la oscuridad del bosque, aterrorizado y confuso, mientras Eusebio gritaba, perdido entre el dolor y la furia. «¡Bernardo! ¡Vuelve aquí!», gritó Eusebio, pero la criatura ya había desaparecido en la penumbra, dejando atrás un rastro de desesperación y una maldición recién nacida que se establecería en la familia. Bernardo se escondía en la espesa maleza, sus sentidos agudizados por la transformación que había sufrido. El olor de la tierra mojada y el canto distante de aves nocturnas lo rodeaban, mientras su corazón latía descontrolado, un mixto de miedo y confusión. Se apoyó contra un árbol, la corteza áspera contra su piel transformada, y reflexionó sobre lo que había ocurrido. «¿Qué soy ahora?», murmuró para sí mismo, su voz un gruñido gutural. La desesperación lo invadía como un veneno, pero en medio del dolor, una chispa de esperanza aún ardía en su interior. «Necesito ayuda, necesito encontrar a alguien». Mientras tanto, en la granja vecina, Clementina escuchaba los rumores que rodeaban la muerte de Bernardo. Su corazón se apretaba, un nudo de angustia formándose en su garganta. ¿Cómo pudo suceder esto?, se preguntaba, incapaz de creer en las palabras susurradas por los habitantes de la región. Él era tan joven, tan lleno de vida. La determinación se apoderó de ella. «Voy a descubrir la verdad». Con pasos firmes, Clementina decidió adentrarse en la maleza, su instinto guiándola. La luna llena iluminaba su camino, revelando sombras danzantes entre los árboles. «Bernardo», él llamaba, su voz resonando en la oscuridad. «¿Dónde estás?». Con cada paso, el miedo de no encontrarlo aumentaba, pero la esperanza de que él estuviera bien la impulsaba. Tras horas vagando, Clementina finalmente avistó una forma extraña entre la vegetación. Su corazón se aceleró. «¿Bernardo?». Se acercó cautelosamente, pero al ver a la criatura frente a ella, un grito ahogado escapó de sus labios. El cuerpo grotesco, con rasgos humanos y de cerdo, no se parecía en nada al chico que amaba. «¿Qué te ha pasado?». El dolor en su voz era palpable. La criatura se giró y los ojos de Bernardo brillaron con una chispa de reconocimiento. «Clementina, soy yo», balbuceó, pero su voz salió como un rugido. La joven quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veía. «Bernardo, ¿eres tú? No puedo creerlo». Las lágrimas rodaban por su rostro, mezclándose con el terror que sentía. «¿Qué fue lo que ocurrió?». «Fue Elizabeth. Ella hizo esto conmigo», confesó Bernardo, la angustia en su voz resonando en la noche. «No sé cómo revertirlo. Estoy atrapado en este cuerpo». Clementina, en shock, deseaba poder tocar a su amado, pero la realidad se lo impedía. «Te ayudaré, Bernardo, lo prometo. No puedo dejarte así». Los dos se miraron, el amor y el dolor entrelazados en aquellas palabras silenciosas, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, prometiendo desafíos aún mayores por delante. Clementina caminaba por la densa maleza, su corazón acelerado mientras intentaba entender la situación en la que se encontraba su amado. Al escuchar un llamado familiar, se detuvo, deteniéndose bruscamente. «¡Bernardo!». La voz que resonó entre los árboles era familiar,
pero sonaba diferente, distorsionada y animal. Dudando, se acercó, cada paso cargado de una mezcla de miedo y esperanza. Cuando finalmente vio a la criatura, su corazón se hundió. ¿Qué había pasado con Bernardo? Estaba transformado, mitad humano, mitad cerdo, con ojos que reflejaban dolor y desesperación. Pero cuando él la llamó nuevamente, Clementina, su voz quebrada y reconocible hizo que su mundo girara. No podía creerlo. «Bernardo, soy yo. ¿Qué te ha pasado?» Se arrodilló, su rostro cerca del de él, buscando los rasgos que aún lo hacían el hombre que amaba. «Fue Elizabeth», respondió, con una mezcla de rabia y tristeza en su voz. «Ella quería eliminarme. No sé cómo sucedió esto, pero soy una aberración ahora». Clementina sintió la desesperación apoderarse de ella, pero no podía darse el lujo de perder la esperanza. «Necesitamos pensar en un plan, Bernardo. Debemos confrontarla. No puede quedar impune». Bernardo asintió, aunque el dolor en sus ojos hablaba más alto que sus palabras. «¿Y Eusebio? Él me busca para matarme». La mención de su padre hizo que el estómago de Clementina se revolviera. «Debemos encontrar una manera de hacerles escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Vamos a escondernos y pensar juntos». Mientras discutían, Elizabeth, en su casa, lavaba sus manos nerviosamente. El peso de sus crímenes comenzaba a atormentarla, y sabía que necesitaba borrar cualquier vestigio de su plan maligno. «No puede haber pruebas», murmuró para sí misma mientras miraba por la ventana observando la maleza. «No pueden descubrir lo que hice». Con eso, comenzó a buscar formas de ocultar los vestigios de su traición, sin imaginar que Bernardo y Clementina ya estaban uniendo fuerzas para exponer su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Eusebio, consumido por el dolor de la pérdida y la necesidad de venganza, organizaba una cacería en el bosque. «Esa criatura no puede seguir viva», gritaba a los trabajadores de la granja, la rabia pulsando en sus venas. «Hagan lo que sea necesario para eliminarla». El eco de sus palabras resonaba en el bosque, sin saber que estaba cazando a su propio hijo, una tragedia a punto de desarrollarse en este caldero de dolor y traición que se formaba a su alrededor. La atmósfera en la granja estaba cargada de tensión cuando Clementina, con el corazón acelerado, se interpuso entre Eusebio y la criatura que un día fue su amado. «Para, Eusebio, ¿no ves? Él no es el monstruo que piensas». Sus palabras salieron en un susurro angustiado, pero firmes lo suficiente para congelar a Eusebio en el lugar. La mirada desesperada de Clementina reflejaba no solo el amor que sentía por Bernardo, sino también la urgencia de salvar la vida de aquel que se había convertido en un híbrido trágico. «Me dijeron que había muerto, que Elizabeth lo había matado, pero ella lo transformó. No puedes matarlo». El dolor en la voz de Clementina resonó en el bosque, mientras Eusebio, aturdido, luchaba contra su propia confusión. «¿Pero qué sabes tú, niña? Él es una abominación, una criatura que debe ser exterminada». La rabia y el dolor se entremezclaban en su voz, y el arma en su mano temblaba. En ese ínterin, Elizabeth, recostada contra un árbol cercano, observaba la escena con una sonrisa malévola. Se dio cuenta de que su plan se desmoronaba, y tomada por la furia, avanzó hacia Clementina. «No puedes impedir lo que debe hacerse», gritó, con los ojos ardiendo de desesperación. Levantó un objeto afilado, lista para atacar. Sin embargo, Eusebio, en un momento de rabia y dolor, no dudó. «¡Elizabeth, no!», gritó mientras disparaba. El tiro resonó en el bosque y la mujer cayó, con una expresión de sorpresa y traición congelada en su rostro. Clementina, en estado de shock, no podía creer lo que acababa de suceder.
La muerte de Elizabeth parecía haber detenido el tiempo. En el silencio que siguió, el hechizo comenzó a deshacerse. Bernardo, que antes se retorcía en agonía, comenzó a revertir su forma. Abrió los ojos, que antes eran de un cerdo, pero ahora revelaban su humanidad. Sin embargo, la transformación trajo un nuevo terror. Al mirar a su padre, vio a Eusebio aún con el arma en alto, la expresión de un hombre dividido entre el dolor y la confusión. ¡Bernardo!, gritó Eusebio, pero la incredulidad lo invadía. ¡Tú sigues siendo una amenaza! La tensión flotaba en el aire mientras Bernardo, confuso y asustado, intentaba levantarse. «Padre, soy yo. No soy lo que piensas». Las palabras de Bernardo fueron interrumpidas por una risa nerviosa de Eusebio, que jadeante revelaba la verdad que Elizabeth había ocultado. Ella no solo quería acabar contigo, sino que también usó un hechizo para asegurarse de que tú fueras el próximo en ser maldito. El horror se extendió por la granja, mientras Eusebio se daba cuenta de que la tragedia estaba lejos de terminar. La maldición no había muerto con Elizabeth. Al contrario, apenas comenzaba, y la oscuridad que se había apoderado de la familia ahora amenazaba con consumir también a Eusebio.